Estas son las 5 noticias más destacadas del día. La Fiscalía imputa a Calvo por ejercicio indebido de la profesión, solicitan su arraigo. Un estudio con infectados voluntariamente muestran incubación de COVID en 48 horas. Cochabamba, CEDES afirma que cobertura de vacunación contra el COVID-19 en cercado supera el 85%. CEDES reporta 54 casos de COVID-19 en niños y 136 en adultos mayores. Estados Unidos trabajan en 3 proyectos para dar fin a la pandemia. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón.
Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología. Sabemos lo importante que es cuidar a los hijos, por eso Baby Sensor es tu mejor opción. El body con sensor nanocrómico corporal que ayuda a detectar la fiebre de tu bebé si su temperatura alcanza 38 grados. El sensor se activa automáticamente cambiando de color, indicando signo de alerta para los padres. Hola, bienvenidos al mundo Foxton. Gracias por adquirir Fox Sensor. Descubramos juntos el cuidado de tu bebé con el Body Smart Baby 100. Esta prenda ayuda a los padres a tener un mejor control de la salud de los bebés.
ya que cuenta con un sensor que se ubica en la parte inferior del cuello. Si el bebé alcanza en algún momento la temperatura de 38 grados centígrados o superior a la misma, indica un estado de fiebre. Automáticamente el sensor se activará cambiando su color como signo de alerta para los padres. Foxton Super Nanotecnología. La fiebre es común en bebés y niños pequeños. Por lo general, es provocada por infecciones virales y es sumamente importante detectarla a tiempo y tratarla. Bienvenidos al futuro Fox Sensor. A través del avance de la nanotecnología, Foxton desarrolló la primera prenda inteligente para ayudar a madres y padres a llevar un preciso control de la temperatura de sus bebés. El Body Smart Baby 100, con sensor nanocrómico corporal termosensible, al detectar una temperatura igual o superior a los 38 grados centígrados, provoca un cambio de color reversible en la prenda. Esto permite la detección temprana del estado febril del bebé y su oportuno tratamiento. Smart Baby 100, el futuro de la nanotecnología desarrollada por Foxton. Thermofox es un termorregulador de temperatura textil que estabiliza a 28 grados centígrados la temperatura de cualquier camisa, polera, pantalón y mucho más. Te calienta cuando hace frío y te refresca cuando hace calor. Es transpirable sin olor e incoloro. Es desarrollado en base a nanotecnología. Rocía uniformemente sobre la prenda a tratar y déjala secar de manera natural y listo. Durará de 20 a 30 lavados a mano y de 3 a 5 lavados a máquina. Convierte tu ropa normal en ropa inteligente 24/7. Producto desarrollado por Foxton, industria boliviana. De eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón.
Queridos amigos, buenas tardes. Darles la bienvenida a Doctor TV. El día de hoy hemos preparado un conversatorio con un colega que nos ha absolvido bastantes dudas en general para la salud nuestra y la de nuestros pacientes. Existen muchas personas que tienen problemas en la digestión. Tenemos pacientes que tienen vinagreras, agruras y han hecho medidas generales, han hecho tratamiento médico y aún así hemos tenido la necesidad de buscar especialistas para buscar una solución un poquito más agresiva. Es así que hoy vamos a hablar sobre patología quirúrgica del esófago. Hemos invitado para hoy a un notable cirujano de nuestro medio, el doctor Israel Feraudi. Israel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, agradecido soy yo. Y bueno, pues dispuesto a resolver dudas y aclarar sobre todo incertidumbres que hay con este tema que es tan importante. Gracias. Quiero que empecemos ya sobre el tema. Existen muchas personas que necesitan cirugía para combatir estos problemas digestivos, especialmente los de reflujo. ¿Cuándo existe una indicación quirúrgica para estos problemas? Bueno, hasta hace unos pocos años ya se han definido muchos criterios, pero sobre todo lo que más nos interesa es que las personas, después que han agotado muchas especialidades, sobre todo médicas como gastroenterología, medicina interna, y han utilizado muchos esquemas terapéuticos, dietéticos, es ahí donde nosotros debemos intervenir, hacer un diagnóstico para establecer el grado de reflujo, el grado de compromiso y darles una opción quirúrgica, que la mayor parte de ellas se resuelve quirúrgicamente. ¿Es clínica o se necesitan exámenes complementarios para decidir una cirugía? Definitivamente el diagnóstico es clínico, ¿no? En un 50%, pero el otro 50% necesita del auxilio de algunos estudios, que lo tenemos ya secuenciados, un estudio que es el más importante, que es la endoscopía, posteriormente un estudio de radiografías seriadas, que le llamamos serie contrastada, de todo el esófago y el estómago, y también otros estudios de mayor especialidad que en nuestro medio pues pocas instituciones las están haciendo, pero nos colaboran y pues nos dan el punto final, porque gracias a esos estudios de función que se llaman pHmetría durante todo un día, en 24 horas, y también la medición de las presiones del esófago, que se llama manometría esofágica. ¿No son indispensables? Son indispensables. Son el estándar de oro o gold estándar para poder darnos un nivel, es decir, una escala o un índice que nosotros le llamamos una escala de Mister, y de acuerdo a esto, si sobrepasa el límite, pues definitivamente es quirúrgico. ¿Es un solo tipo de cirugía? ¿Hay varios tipos de cirugía? Bueno, actualmente la evidencia ha demostrado que todas las técnicas que se habían establecido en las anteriores décadas e incluso en el anterior siglo, pues se han concentrado solamente en una, que es una sola técnica donde se corrige la unión entre el esófago y el estómago. Están asociados en un 90-80% con esta alteración que hay en la unión del esófago y el estómago. Existe además la combinación de una hernia del orificio del diafragma, que le llamamos nosotros hiato. Entonces estas dos correcciones se centran en una sola técnica que ya se ha estandarizado y que las ha dejado a las otras, tal vez para algunas circunstancias u otras patologías añadidas del esófago, como por ejemplo la acalasia, que es otro tipo de patología, ¿no? Que también es frecuente en nuestro medio, relativamente frecuente, cuando degluten y les duele porque está engrosado el músculo y no permite el paso o la deglución. Entonces en estos casos hay que modificar la técnica, pero sí, para sobre todo la enfermedad de reflujo, la técnica ahora es estandarizada, que se llama la fundoplicatura de Nissen-Rossetti, que es la que utilizamos. También como en toda la evolución de las cirugías de hernias, se han utilizado prótesis o mallas,
pues ahora se utilizan mallas aquellas hernias que sobrepasan el grado 2, grado 3, grado 4 de la clasificación, donde ya son más grandes, donde ya el estómago ha ingresado a la cavidad torácica, entonces ahí necesitamos la ayuda de otro tipo de material. Pero más o menos así en términos sencillos, ¿en qué consta la cirugía? ¿Cómo le explicas eso al paciente para que se someta y obviamente conseguir la autorización del paciente? Creo que debemos hacer un poquito de, hacer una retrospección. A ver, la consulta de casi todos los médicos es el dolor, no es la molestia. Entonces el dolor abdominal, sobre todo en el abdomen superior, en la boca del estómago, como se llama habitualmente, y lo que tú decías, esa acidez, esa vinagrera, es lo que más le molesta al paciente. Y el diagnóstico o el conocimiento de la gastritis está en boca de todos. Entonces eso habría que aclararles muy bien, ¿no? La inflamación del estómago se da por una excesiva secreción de ácido clorhídrico y eso se produce en el estómago. Pero la unión entre el esófago y el estómago tiene un ángulo. Ese ángulo de His, que nosotros lo conocemos desde anatomía, se ha deformado, el esfínter es un músculo como la puerta de un ascensor que se abre y se cierra siempre y cuando haya necesidad. Cuando uno está deglutiendo, está abierto, y cuando uno está hablando o no está comiendo, el estómago está vacío, está cerrado. Entonces tiene una presión y esta presión se altera. El esófago como tal es un tubo, es un músculo, un tubo muscular que se contrae para poder llevar hacia el estómago el bolo alimentario o alimenticio. Entonces tiene ciertas contracciones que son poco frecuentes, aquellas que las podemos llamar terciarias, ¿no? Primarias, secundarias y terciarias. Estas terciarias están frecuentes en algún momento de nuestra vida o de la digestión, y sobre todo en los niños y los lactantes. Es por eso que un bebé lo levantamos y regurgita. Esa es la explicación. Esa unión, esa puertita, ese ascensor, se altera funcionalmente, se altera en su presión, en su dinámica, hay una disociación y además se deforma el ángulo. Por lo tanto, el techito que se forma, lo que nosotros llamamos fondo del estómago, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, esa parte de la cúpula, si quieren, del esófago, es aquella que se deforma. Cuando uno come, ese nivel que ustedes pueden ver ahí, el nivel que están viendo ahí, que sería el nivel del contenido gástrico, cuando comemos demasiado, entre el fondo y el nivel de la comida, se produce como una cámara. Se llama la cámara o el pouch o el pocket o el bolsillo de ácido. Entonces el ácido empuja hacia el esófago, y si no hay esa barrera, no hay esa presión, no hay ese ángulo, se produce el reflujo. Y este ácido altera la mucosa del esófago, puede producir cambios en la celularidad, que se llama el esófago de Barrett o metaplasia, y que puede llegar a la displasia, que es el primer paso al cáncer de esófago. Entonces estaríamos frente a complicaciones y consecuencias que son graves. Y por otro lado, también cuando el reflujo sigue siendo constante, llega a la faringe o a la garganta, que habitualmente decimos, y es ahí donde viene el mal aliento, la litosis, la tos crónica, la congestión. Uno piensa que es sinusitis crónica, en tu caso tú ves eso seguido, pero en realidad es un problema de reflujo, ¿no? Reflujo de ácido. Y en algunos pacientes todo eso ingresa a la vía respiratoria y puede complicar con bronquitis crónica, y los neumólogos pues dicen, pese a tanto tratamiento, continúa el paciente. Entonces esa situación debe manifestarse, se agotan los tratamientes, el uso de antiácidos, el uso de medicamentos que disminuyen la producción del ácido, como el famoso omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, los famosos prokinéticos que ayudan a vaciar el estómago. Todas estas herramientas o este arsenal se va agotando hasta que al final tenemos que dar el paso, que es iniciar el protocolo diagnóstico para evaluar si tiene un carácter quirúrgico. Ahora, ¿cómo podemos corregir? Ustedes ven ahí el ángulo. Ese ángulo hay que evaluarlo si realmente está dentro de la cavidad abdominal o es que ya ha subido o ascendido a la cavidad torácica.
Entonces, en ese caso, nos ayudamos con la endoscopía, nos ayudamos con la serie que les decía, radiográfica contrastada, y posteriormente pasamos, si estas dos han salido alteradas, pasamos a las pruebas específicas que les decía. Si confirmamos eso y tenemos un índice de Mister que se llama, que está por encima de 14 y algunos decimales, pues esto es quirúrgico. ¿Y en qué consiste la cirugía? Primero. Qué lindo, vos te preguntas, vos te respondes, mejor, está buenísimo. A ver, ¿cómo es la cirugía? Es que ya nos conocemos y está bien, mentalmente... ya has leído mi pensamiento. ¿Cómo es la cirugía? Entonces, la cirugía consiste en, primero, lo que quería decirles, hay algo que te he escuchado en los anteriores programas con uno de nuestros colegas, que es la obesidad. Esta enfermedad está jalando a todas. Y uno de los principales elementos que condiciona al reflujo y a la alteración de los pilares del hiato o del orificio es la obesidad. Cuando una persona es obesa se va deformando, hay mayor, no solamente engordamos por fuera, sino también por dentro, los órganos están llenos de grasa, y por lo tanto, de tejido graso, quiero decir, y por lo tanto la presión intraabdominal aumenta. El sedentarismo, la falta de ejercicio, hace que la presión aumente. Y otros factores como el tabaco, consumir mucha grasa, mucho líquido que genere gas, por ejemplo, hace que empiece a tener mayor presión dentro del abdomen. Esto hace que se vayan separando los pilares, las estructuras, y condicionamos a una hernia. Eso es lo primero que tenemos que resolver. El diafragma es un músculo que es como una cúpula y que a través de él atraviesa el esófago. Entonces, eso es lo primero que tenemos que regular. Eso en la cirugía se hace. Ya. Y segundo, tenemos que corregir el ángulo, que consiste en darle una nueva conformación. Se llama funduplicatura, porque son términos médicos, que el fondo del estómago lo envolvemos, damos una vuelta de 360 grados sobre el esófago mismo. Plicatura quiere decir cerrar, ponemos unos puntos y posteriormente lo fijamos al pilar para que se quede ahí fijo. Eso aumenta la presión del estómago, eso reduce ese bolsillo ácido o ese acid pocket que se llama, que hace que cuando uno coma en cantidad ya no empuje el ácido hacia arriba, sino que pues fácilmente empuje hacia abajo y pueda digerir. O sea, es entonces, una vuelta, si le haces una vuelta... Se le da una vuelta completa al esófago, ¿no? Y lo más interesante es que eso se hace por vía laparoscópica. Siempre. Es ahora la técnica estándar, ya no se hace la abierta. Antes, cuando escuchaban cirugía de hernia de hiato o de esófago, era peligrosa, porque se ingresaba el mediastino, que es la parte media del tórax, y pues había muchas complicaciones, incluso fallecían. Ahora no, se hace por vía laparoscópica, por vía endoscópica, no sé, es decir, es una cámara, y por el estómago, por eso se llama laparoscópica, y pues la cirugía es corta, promedio de 90 minutos, lo que antes eran 120, 210 minutos. Ahora pues tenemos un promedio entre, en el mejor de los casos, 70 a 90 minutos, y la recuperación entre 48 y 72 horas ya vuelven a casa. Y en 5 o 7 días ya están volviendo a trabajar, reinsertados nuevamente a la actividad diaria. ¿Y en tu experiencia alguna vez han tenido que volverla abierta? ¿Es una...? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué porcentaje le dices al paciente? ¿Es posible que tengamos que abrir si algo en la cirugía no fuera como quisiéramos? La cirugía laparoscópica, que es una técnica relativamente nueva, nosotros en nuestro medio lo tenemos desde el año 92, pero ya para la cirugía de esófago desde el año 2000 se ha estandarizado. Toda la cirugía laparoscópica, ya sea de vesícula, de esófago, de apéndice, de otros órganos, tiene un porcentaje importante de conversión, lo que llamamos el término conversión a cirugía abierta, ¿no? Tiene un porcentaje que puede ir desde el 0,8 hasta el 12% en algunos casos, ¿no? Pero hay que tener, lo más importante es cuando nosotros conversamos con el paciente y elegimos la fecha de la cirugía, elegimos el procedimiento, a eso le llamamos cirugía electiva, o sea, elegimos el mejor momento.
elegimos la mejor técnica y la mejor opción. ¿Esta siempre es selectiva o hay algún caso de emergencia que tengas que hacer? Es siempre electiva. ¿Por qué? Porque son patologías crónicas, ¿no? Yeah. Crónicas, no son patologías agudas de emergencia como una apendicitis o como una inflamación de vesícula, que es la colecistitis aguda. En este caso es una patología crónica que le tenemos que dar una importancia, un espacio, un tiempo y una técnica adecuada. Y también hay que valorar al paciente, porque no es lo mismo operar a un paciente obeso mórbido o un paciente delgado, ¿no? También entre varones y mujeres también tenemos que tener las consideraciones y sobre todo el tipo de hernia y la complicación que se haya producido con la alteración del esófago sobre el estómago. Entonces, en esos casos, el porcentaje puede subir. Pero personalmente, en estos años que yo tengo de cirujano, pues hemos convertido 2 veces. Una vez porque, bueno, en realidad diremos 2 veces. Una vez porque ya había sido operado de esófago anteriormente y había muchas adherencias y no podíamos acceder a ese lugar porque tenemos que ingresar de acá hacia arriba y mirar, es decir, operar por debajo, ¿no? Y además que tú sabes que las adherencias pueden, con la distensión que generamos con el gas en la cirugía laparoscópica, podemos generar más daño, ¿no? Claro. Generar lesiones que no se quieren y eso no está en nuestro propósito, porque nosotros no podemos dañar. Entonces ahí sí estaríamos entrando en un término de negligencia porque sabemos que y eso no es posible saber antes de la cirugía. Obviamente cuando entras recién ves todo con fibrosis y demás. Entonces ahí se abre, ¿no? Y el segundo caso era que pues hemos tenido que reoperar porque la envoltura que habíamos hecho era pues muy ceñida, pese a que tenemos unos elementos para poder calibrar el diámetro, la luz, nosotros le llamamos luz a ese espacio. Entra por boca. Entra por boca, muchas veces, pese al cuidado que tenemos, puede ser mayor, entonces la persona le cuesta deglutir y se produce una complicación importante. Entonces, ha sido muy rápida la complicación y hemos tenido que recuperar a los días, pero lo hemos resuelto también por vía laparoscópica. En el caso de que, digamos, tengamos un paciente con obesidad y, digamos, dice, sí, tengo todo esto, tienes todos los criterios de indicación quirúrgica, te dice, pero quiero aprovechar para hacerme otro procedimiento de reducción de volumen gástrico, qué sé yo. Tuvimos a otro amigo acá también que nos hablaba sobre cirugía de obesidad y demás. ¿Es posible? ¿Tiene que ser exclusivamente eso? ¿Se puede hacer combinado con otro procedimiento? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta de seminarios y congresos de especialidad. A la mecánica. Sí, complicado. Pero ¿qué opinas tú? Pero así, entre buena onda. Bueno, sí, claro que sí. Cuando se diagnostica el reflujo en un paciente obeso que está decidiendo hacerse una cirugía bariátrica, lo que cambia primero es la técnica y la cirugía bariátrica, porque han debido hablar de varias técnicas de cirugía bariátrica. Sí. La más común se utiliza, que es la manga, ¿no es cierto? Pero en este caso el bypass estaría indicado porque de alguna forma el bypass y corregir esa parte pequeñita que queda del estómago es que estaríamos corrigiendo esa parte. Entonces le da cierto tiempo y cierta acomodación, con lo que va a bajar de peso, se va a acomodar. Además, vamos a ver, es imposible, yo creo que es imposible operar a un paciente obeso mórbido y además operar una hernia de hiato complicada, qué sé yo, un grado 3, grado 4, porque ahí ya no estaríamos yéndonos a algo muy complejo, ¿no? Sí estaría indicado hacerla, no se podrían hacer las dos cosas, porque el bypass no permite hacer eso, porque el esófago va a estar en su lugar, sin embargo el estómago va a quedar reducido, ya de hecho va a quedar reducido. Entonces, la indicación para estos pacientes es corregir corregir la unión y la posición más que todo. Pero si ya tenemos una hernia complicada, deslizada, donde el estómago, gran parte del estómago ha subido al esófago, en esos casos, lo primero que tenemos que corregir es eso. Después que se haya corregido eso, recién hacemos la cirugía. Y aunque no creas, la cirugía del bypass es la mejor opción para estos pacientes. Aprovechando, por ejemplo, hay muchas personas que
tienen problemas de cálculos vesiculares y también tienen reflujo. Su hernia hiatal. En esos casos hay que corregir primero el reflujo, porque si nosotros sacamos la vesícula primero, estaríamos generando una mayor consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando sacamos la vesícula, el reflujo de la bilis va a condicionar. Es como si le estuviéramos añadiendo mayor combustible a una fogata, al fuego. ¿No? Entonces hay que ver de corregir las dos cosas, o primero el reflujo y después la vesícula, o también se puede hacer en la misma, pero dependiendo de cada paciente. Y ambas se hacen por vía laparoscópica también. Pero eso está condicionado, o sea, entras y el paciente le dice, si estás en condiciones, hacemos eso más, pero si no, no va a suceder. Exactamente. A ver, tenemos, en mi especialidad tenemos problemas por este reflujo. Le han tratado de poner nombres distintos para otorrino, reflujo faringolaríngeo, pero está asociado al reflujo gastroesofágico y demás cosas. Entonces sí tenemos muchos pacientes que necesitan este tipo de tratamientos y que son pacientes evaluados por nosotros por vía respiratoria y con disfonía y otros problemas. Pero necesitamos usar ciertos fármacos para esto. En el caso de que sea sometido a una cirugía, ¿qué tiempo después de la cirugía y el tratamiento que ustedes consideran como cirujanos estaríamos en condiciones de ser revalorados en la especialidad de otorrino para que usemos los fármacos? ¿O se puede hacer inmediatamente después, coordinando? ¿O cómo se coordina esa situación? Bueno, como ha ido evolucionando también nuestra especialidad, en un principio era muy progresivo, es decir, teníamos el promedio de lo que es el posoperatorio, que en promedio de todas las cirugías en general son 4 semanas o 28 días. Pero ahora es inmediato. Por ejemplo, la persona que tiene reflujo y está consumiendo, es decir, recibe tratamiento con, por ejemplo, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, que eso es una familia larga, ¿no? Es omeprazol de inhibidores de bomba de protones. Inmediatamente al terminar la cirugía suspendemos el tratamiento y el paciente ya no tiene reflujo y se corrige. Ahora, evidentemente, si ha habido un grado de esofagitis o erosión de la mucosa del esófago, ahí tendremos que evaluar, pero también inmediatamente ya termina. ¿Por qué? Porque la idea es corregirla y se corrige. Y la dieta es inmediata, 2 días que están con dieta líquida y después ya a demanda. Antes era muy progresivo, ¿no? Una dieta clara, luego líquida, luego licuada y después ya la normal, ¿no? La blanda y después la normal. Ahora no, hemos visto que en muchos estudios es mejor darles de acuerdo al deseo del paciente, pero siempre manejándonos en un margen. Entonces, en ese sentido, a tu pregunta, la evaluación o el inicio del tratamiento o la valoración o la revaloración podría ser saliendo de la hospitalización. Que eso es más o menos... Unos 5 a 7 días. Entre 3 a 5 días. El 7º día se retiran puntos y el 8º día ya estaría contigo en tu consultorio. ¿Qué les dijeras tú a los colegas? Nos toca ver con cierto tiempo que hay pacientes que están haciendo crónicamente tratamiento médico, medicina interna, gastroenterología y demás. Y los pacientes están cansados y siguen con estos tratamientos y obviamente confían en la opinión del médico que le está tratando. Para decirle, colega, cuando tenga esto, solicítenos una valoración para ver la opción quirúrgica. ¿Cuáles serían esos puntos? Bueno, entre colegas yo creo que lo mejor es trabajar en equipo. Y lo más importante es conocer, saber que esta patología se puede resolver y hay instituciones, tanto de la seguridad social como de la parte pública y también privada, que tienen las condiciones para hacerlo. Se hizo, pues no es que se hizo como un estudio, pero sí hizo un sondeo y se preguntaron a una mayoría de médicos clínicos si conocían qué procedimientos quirúrgicos complejos se hacían y sobre todo por técnicas nuevas. El desconocimiento era muy importante. Entonces, hacer conocer a los colegas clínicos que nosotros podemos resolver su patología es lo más importante. Entonces, un diálogo bidireccional es muy importante. Segundo, el detalle también es de que, por ejemplo, las pruebas específicas
la manometría y la pHimetría, hasta el fallecimiento de nuestro profesor de cirugía, que él fue el pionero, nuestro profesor Carlos Aguilar Peñarrita, habían solamente 2 lugares que se hacían. Ahora, pues mira, tanto tiempo ha pasado y son 3, entonces tampoco ha evolucionado, ¿no? Entonces es difícil. No todos los seguros, no todas las instituciones de la seguridad social, los entes, tienen acceso. ¿Por qué? Porque lamentablemente no está dentro de, digamos, sí está cubierto, el seguro sí cubre, pero esos estudios, por ejemplo, algunas empresas o algunos gestores sí los cubren, otros no los cubren. ¿Por qué? Porque en algunos casos no es muy frecuente o es que está como un iceberg, ¿no es cierto? El número de pacientes está por debajo de la línea del mar y solamente estamos viendo la puntita, que son algunos cuantos, o los que nos ha salido bien y los hemos publicado en una revista, ¿no? Como un caso nuevo, interesante. Pero los que no están o los hemos podido diagnosticar o no hemos accedido a ellos están allá abajo. Entonces, ese subregistro también es importante, pero yo pienso que gestionando estos pacientes se puede llegar a hacer. En la parte privada definitivamente tienen acceso y pues como todo esto es una curva de aprendizaje, los cirujanos nobles que están saliendo de los entes formadores acá en nuestro medio salen ya con una acreditación y pues ya tienen un conocimiento como para poder hacerlo. Y aquellos que van afuera y vuelven para hacer una especialización exclusivamente en esófago, definitivamente pues tienen la capacidad de resolver. Entonces yo creo que es más que todo la información y dar a conocer no solamente a la población, sino también a nuestros colegas y a nuestro equipo de trabajo. A los jefes, porque a veces haces vos durante muchos años cirugía avanzada y nadie se entera y ahí tenemos un problema. Como no se hace mucho porque nadie se entera, o vas a trabajar y cumples tu horario y te vas y no hay puntos de reunión, no hay sesiones médicas, todo es la consulta y no se comparte y entre nosotros no sabemos lo que hacemos. Y te voy a ser franco, trabajamos en la misma institución y no sabía que tú tenías este training para hacer este tipo de cirugías. Entonces, hay que buscar los medios y esto es uno de los objetivos del programa, que la gente sepa que aquí se hace. Y si el paciente dice, yo estoy aquí ya año y medio con este tratamiento, no estoy yendo bien y sé que se hace en los gestores de la seguridad social, he visto médicos que hacen, y vas y le preguntas a tu médico, le dices, sí, voy a averiguar si es que se hace aquí, y recién empezamos a subir, porque inclusive para comprar los insumos para este tipo de cirugías, ¿cuántas hacen? Hacemos una cada 6 meses. No justifica y no se puede crecer, y eso es un problema estructural grande, y por eso quiero agradecerte que hayas compartido todo esto. Tenemos ahí los teléfonos, esperemos siempre que la gente nos haga las preguntas, y tenemos aquí a Israel que nos puede ayudar muchísimo en este tema, y que yo confieso que para mí también este tipo de procedimientos, cuando yo estaba en la universidad teníamos un montón de otras técnicas y sabíamos de que teníamos muchas restricciones también con los resultados, pero también sabemos de que el tiempo avanza, de que hay gente que le pone ganas y que podemos tener al alcance profesionales como Israel que nos pueden ayudar en este tipo de eventos. Israel, quiero hacerte una consultita y no importa que te extiendas más. El asunto de esta cirugía, nosotros mostramos siempre las partes buenas, cómo nos sale, y en general invitamos a las personas que tengan más experticia y los buenos resultados. Pero tenemos que avisar también a los pacientes las posibles complicaciones, las consecuencias negativas. ¿Cuáles serían estas? Porque algo que nos hace médicos es primum non nocere. Entonces, primero no dañar es una decisión muy personal con cada paciente y que tenemos que tener un abanico de posibilidades de que puede que no nos salga tan bien. ¿Cuáles esas posibilidades, esas complicaciones que puede tener esta cirugía? Bueno, es interesante mencionar de que esta patología es prevalente, o sea, quiere decir que está presente y es frecuente. Entonces, estamos hablando de un 30%, estamos hablando 1 de cada 3 tiene esta patología.
Entonces también sus complicaciones están frecuentes. Lo que habíamos hablado anteriormente, la dificultad en la deglución porque se ha reducido el diámetro del esófago, es una de las más frecuentes. Existen otras que también están relacionadas con el procedimiento, que tienen una dificultad para eliminar los gases, ¿no? Lo que habitualmente conocemos como eructos o flatos, entonces les cuesta mucho y les duele. Hay que habituarles, en algunos casos aparecen inmediatamente a mediano plazo o largo plazo esa dificultad. ¿No se necesita reoperar para esos casos? En algunos casos sí, cuando son muy frecuentes, durante la misma internación, si se produce una dificultad para la deglución primero de líquidos, es necesario hacerlo. Ya tenemos mensajes, vamos a leer por favor los mensajes. Ok, dice: el doctor Feraudi es una eminencia, me realizó la operación de esófago y estoy sin molestias. Atentamente, Di Riveros. ¡Wow! O sea, buenísimo, hermano. O sea, buenas tardes, ¿trabajan con balón gástrico? Es la pregunta. Bueno, el balón gástrico es una técnica que corresponde a la cirugía bariátrica, no a la cirugía de esófago ni reflujo. Ese es para reducir el volumen gástrico y evitar el sobrepeso. Eso no se hace junto con esta cirugía, por lo que nos has explicado. No. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y qué lindo que la gente reconozca cuando haces un buen trabajo. Buenas noches, doctores. Tengo un hijo de 25 años. Hace 3 años le detectaron Helicobacter pylori a consecuencia de mucha acidez y dolor en el estómago y también hernia de hiato. Estuvo con tratamiento, él no tiene seguro, ahora tiene acidez, pero me preocupa que vuelva o qué consecuencia puede traer. Gracias. ¿Se cura, doctor? Bueno, esa es una pregunta que ya la podemos resolver. Cuando nosotros estábamos en formación, lo más importante era el tratamiento del Helicobacter. Habían 2 términos que nos hacían aprender, que era la eliminación y la erradicación, que supuestamente son los mismos, pero para los profesores eran diferentes. Ya, está bien. ¿No? Era como para utilizar una bomba atómica y utilizar una bala, ¿no? Esa era la diferencia. Pero ahora, lamentablemente, el Helicobacter es una bacteria que es muy frecuente en los niños. Ellos son portadores naturales. O sea que si una persona, es decir, el papá o la mamá, en este caso el hijo, hace el tratamiento, en unos 2-3 meses, si tienen niños, se va a volver a colonizar. Entonces, la cirugía de reflujo, más bien ayuda, corrige. Y hemos visto que más bien es mejor hacer la cirugía primero, hay que diagnosticar si el Helicobacter está presente o no, y eso se hace con la endoscopía. Si está presente y si estamos además con una hernia de hiato, hay que evaluar si además esta persona tiene esofagitis y si puede tener cambios en la celularidad que habíamos hablado como metaplasia, que es el esófago de Barrett, en qué grado, y si además esa esofagitis es erosiva. La consecuencia, que es la preocupación de la señora, es que esa metaplasia se pueda convertir en displasia, lo que decíamos. El Helicobacter se relaciona mucho con el cáncer de estómago y también de esófago. Pero su sola presencia no te determina un camino u otro a seguir. No. Antes se pensaba que sí, decían Helicobacter igual sí, pues hemos avanzado. Cáncer. Ahora no. El Helicobacter tiene muchas cualidades como bacteria y una de ellas es producir una enzima que con uno de los compuestos nuestros, que es la urea, se envuelve en una cápsula y esa cápsula le genera una interfase a la mucosa esofágica del estómago y esa más bien evita que se produzca la erosión. Entonces, cuando uno corrige quirúrgicamente, más bien es ahí donde estamos alterando el nicho biológico, que es el término epidemiológico para las bacterias, y desaparece. Pero esto me lleva a preguntarte, ¿todos piensan así? O sea, a veces lo que pasa es que las personas que nos ven, los propios pacientes dicen, la medicina ha avanzado y cuanto más lee una persona, seguro está más metida en una sola línea y todos deberían pensar así porque la ciencia es definitiva y demás cosas, y eso no sucede y a veces hacerles entender no es tan fácil.
Y más bien, cuanto más te adentras en una situación, puedes tener diferencias y grandes con otros colegas que también han hecho las cosas profundas. Pero yo pienso que si vamos a hablar, porque es tan frecuente escuchar Helicobacter pylori, me han diagnosticado, y ver todas las aristas de esta información y lo que tú nos acabas de decir, que es fantástico tener colegas así, sería bueno charlarlo o debatir. Qué bien que lo hayas planteado bajo estas circunstancias. Tratamiento médico. ¿Qué haces? Bueno, el tratamiento médico... Tú has dicho que lo suspendes todo, o sea, sales de la cirugía y chao omeprazol, chao otras medidas y demás, analgésicos, antiinflamatorios. Eso sí. ¿Afecta mucho? ¿Puedes reducir? ¿Puedes hacer en pocas cantidades? Sí, claro. Antes la cirugía era, como le decíamos, era muy temida y era muy dolorosa. Por lo tanto, se utilizaba mucho analgésico. Ahora, como la cirugía es corta, es una cirugía, la llamamos hasta elegante, ¿no? Porque no se hacen cortes, es muy estética y es además de corta estancia. Entonces, el uso de fármacos para el dolor, para la recuperación, los gases y meticones, esas cosas. Esos, por ejemplo, nos pueden ayudar posteriormente. No está en tu protocolo para después de la cirugía. No, porque en realidad los antiflatulentos, como se llaman, o los antigaseosos, ellos, por ejemplo, no tienen una relación directa con el tratamiento del reflujo. Vamos a pasar a la última consulta, la última notita que nos enviaron nuestros amigos por WhatsApp. Doctor, buenas noches. La última endoscopía me dijeron gastritis crónica, pero sigo igual. Solo me dieron omeprazol y un jarabito. No recuerdo, pero sigo igual. Cuando mi reflujo sube hasta la garganta me duele la cabeza más. ¿Qué consejo le das a ese paciente? Bueno, que no llegó derivado del gastroenterólogo ni del internista, sino lo conociste en una fiesta y te dice, esto me está pasando. Bueno, hay que conversar con ella, hay que verla. Igual para la otra señora con su hijo que tiene la aflicción, lo mejor es conversar y hacer una consulta. Definitivamente ese tratamiento es un común y eso es lo que se da. La lista de medicamentos esenciales solamente nos limitamos a eso. Dar el omeprazol, ahora existen un montón de moléculas nuevas, se dan protectores gástricos como el magaldrato, antes se daban antiácidos como el hidróxido de aluminio y magnesio. ¿Ya no se da se sigue dando, dependiendo del ente o dependiendo de las condiciones de las personas o de los pacientes. Y también tenemos otro protector que es mucho mejor, que es el sucralfato, que es obviamente mucho más costoso con relación a los otros, por ejemplo, pero que tiene mejores respuestas. Estos sirven, no es que no sirven, sirven, pero son eventuales. Claro. Tendríamos que tomarlos de por vida para poder estar ahí tranquilos, pero no corregiríamos a largo plazo las consecuencias. Queridos amigos, el tiempo se nos ha hecho corto. Agradecerte, Israel, realmente hemos estado muchas semanas tras tus pasos para que te tengamos acá y gracias por haber aceptado. A todos, queridos amigos de Doctor TV, agradecer su presencia, sus preguntas, el interés que ponen en nosotros y en los profesionales, y será hasta pronto.